Hola chicos y chicas, bienvenidos a Lutic Gameplays. Aquí tenemos la fase 4 del evento de Fishl. Hoy nos apareció un correo, un anuncio de que había algo nuevo y de Sacarosa que te da un premio. Veamos qué tiene que ver todo esto. Me marcaron una nueva misión. Vamos a ver. 312 kilómetros para transportarse. Algo mono. No sé qué mono. Me imagino que esto ya es el final del evento. Espero. ¿Más sano? Concha, que salga un jefe o algo así chido. O que te regalen una mona, al menos. A sacar o lo que sea que te regalen. Pero Fishl ya lo saqué, ya me lo dejan. Huh? Is Fishl waiting for us? The time has finally come. Though it brings Mein Fräulein no joy to do so, there is something she must announce to the assembled populace. My loyal servants, one must bid you adieu till such time as I beckon you once more. Though we have faced many trials and tribulations together, you have all shown commendable courage in the course of duty. I feel a breeze now blows upon this place. And What? You're just gonna bail on us? With the arrival of this giant meteorite, many more people have succumbed to the slumber. Strong as the soldiers may be, they are struggling to cope. And there is demand for volunteers everywhere we turn. Mein Fräulein and I shall tend to the victims on the soldiers' behalf. The rest of this investigation we place in your capable hands. goodbye. You are a good listener. I enjoy chatting with you. To be honest, most of the other adventurers in the guild only ever talk to me when they want to hear Oz's reconnaissance reports. This little journey we had, it was a great adventure. I'm just sorry that it has to end so abruptly. Huh? You're talking a little weirder than you normally do. Oh, yikes! What am I doing? I totally broke form! What Mein Fräulein means to say is that the mystical mysteries that vex and perplex are bound to be effortlessly extinguished by the advent of your commendable courage and wondrous wisdom. And now Oz's translation is the one that sounds all kooky. Mein Fräulein simply wishes to say that she has every confidence that you will arrive at the truth of this. Most indeed. My dear attendants, I hereby charge the Ritter der Verurteilung with leading you out from the darkness, back into the realm of light. Who are you calling your attendant? We will meet again. Once this matter is concluded, I propose that we all get a drink together. Well, now we're two people short. But let's not get hung up about that. The good news is I found something else out. I shaved some dust off the meteorite and used it to do another reading. It was actually really effective.
These rocks have been around for hundreds, maybe even thousands of years. Leonard must have lived a very long time ago. The meteorites carry his will and can pass it on to others. In other words, centuries on from Leonard's life, and the strength of his will is not diminished one bit. A guy from the distant past with a burning ambition to scale the highest mountain. I'd be willing to bet that he was an adventurer. Just like you. An adventurer? That does explain his obsession with mountain climbing. Our approach so far has been too passive, and time has been against us every step of the way. We need to change our strategy, and we need to attack this problem at its source. Paimon agrees. From now on, we need to put Leonard at the center of everything we do. Yes. Because if the meteorites carry Leonard's will with them, then it's precisely as Fishl said. The rocks are, in a sense, a curse. I'm a little incredulous, but it turns out her blind guess was actually spot on. No, I'm a respectable astrologist, and I shouldn't stoop to that kind of criticism. Anyway, all we need to do now is remove the curse. Okie dokie. Since we've got a historical adventurer on our hands, Paimon thinks we should pay a visit to the Adventurers Guild. Vamos a ver qué dicen. No time to lose. Bugueado. Our records show that there have been many adventurers by that name over the years. It is impossible to know which one you refer to. However, I do recall that there is a book in the library authored by someone called Leonard. Biblioteca. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ahí vamos a sacar una cuarta parte del... No time to lose. Misiones nuevas. Ah, ok, ahorita lo subo, Ok, ya subí, Mati. ¿Me escuchas bien? Regla de la biblioteca, no. Author Leonard. Where are you, Leonard? Aha! Gotcha!
¿Por qué no curas al Tartaglia? Es que ahorita aparecí y había historia directo, así que me metí, no estaba combatiendo. Ahorita curamos a todos. Leonard, ¿no estás, Leonard? Ajá, te tengo. The index says that Leonard's book should be in the northwest corner Confírmame on si the ya se top escucha floor of the bien el library. micrófono, por favor. Ya subí. El catálogo libro Leonard está en la esquina al noreste del piso superior de la biblioteca. Northwest corner. Should be right over there. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, ya subimos. Found it! Of Mountains and Seas. A guide for adventurers written by Leonard. De México, Mati. ¿Tú de dónde nos visitas? But the words have faded, and there are even pages missing. Paimon's got no hope of reading this. ¿De dónde nos visitas, Mati? Vamos con montaña de Sofía. Oh, Dios. Alrix, Cadara. Todo está tachado acá. No vas a entender, ya la hice. Pero ya no lo voy a leer. Vamos a ver qué sale ahorita, a ver qué onda. Como es en la cima de la montaña. Está muy raro todo eso. Darn. Maybe we're just wasting our time on this one. No podemos rendirnos. Veamos qué dice Mona. Oh, right! Yeah, Mona! She might have a better idea. Conche como fuego acá. Sí, bueno, me imagino, desde que salió ese libro raro, es que no va a haber problemas. Ya hoy subí level 28. Oye, qué bien, qué bien. Ya mero. Yo hace muy poco subí a 30 y qué, 31, 32, ahora sí estoy. La jugué a llegar al 45 y para arriba ya porque desbloqueé casi todo. Pero tarda. A ver, ¿dónde está esta bronca? Hasta acá. Pues no es que sea complicado, sino que pues todos los enemigos suben de fuerza. Si estaban facilones al final del 30, ya vuelven a quedar complicados. Como que se actualizan. O
Se actualiza al nivel de luz que tienes. Tidal wave. Look what we found! Leonard wrote a book! Ooh, let me see. Falta muchas partes, no tiene ningún sentido. I could have predicted as much. Your average astrologist would definitely give up at this point. But I am Mona, progenitor of the future of astrology. Nothing can stand in my way. Sí, tiene bastantes vistas. Me gusta mucho. El camino. I simply need to deduce the missing portions with my astrolabe, write them in, and then decipher the text. Finished at last. So what does it say? Just as I thought. Leonard was an adventurer who lived 2,000 years ago. His lifelong dream was to reach the summit of a mountain called Pylos Peak. 2,000 years? So the constellation that caused the Eso es que meteorites pasa, is from Mati, que este 2,000 years juego ago? es así como que la fantasía de todo jugador es Zelda. Un Zelda que ya no se gaste. Ininterrumpido online. Es una cosa de meteoritos de hace 2000 años. Somehow, for some reason, this constellation was summoned down from the sky. I suspect that the Fatui have something to do with that. Ahora te art. muestro, ahorita te pase la cinemática, te muestro los personajes. Ahora. Estoy teniendo algo que ver con él. Paimon thinks so too. Whenever something shady happens, you can bet the Fatui are involved. The meteorites harbor elemental energy, which radiates out and lulls people to sleep by some means akin to hypnosis. And if I'm guessing correctly, there should be some sort of core meteorite among the bunch, within which is a crystal that harbors Leonard's spirit. Well, if I were Leonard, I would want to make sure the core lands right on the snowy summit that I never made it to while I was alive. El más poderoso que tengo. Te vas a reír. Bárbara. Bárbara es lo máximo. Te revive a todos. Hace ataque a distancia. Hace de todo. A Bárbara nunca la cambio del equipo. Inclusive porque tengo a Kiki. Chichi, como lo dicen en otros lados. Pero ya tengo varios 5 estrellas de todos. Justo en la cima de la montaña que nunca fui capaz de escalar. So, the core should be at the top of Pylos Peak? Where is that? Paimon's never heard of it before. It's the first I'd heard of it too. So I compared the map from the book against the current topography of Mondstadt. Apparently, Pylos No, Peak G no la tengo. Pero la no quiero longer sacar esta semana. exists. Porque ya Are you saqué trying todos to los say del... that the tallest mountain Paimon's never heard Los del of gacha just de disappeared? Tartaglia. Ya tengo todos los personajes allá. Creo que voy a regresar al gacha general. I once read somewhere that the Animo Archon, Barbados, once used his divine power to mobilize the winds and blow the ice and snow from the face of the earth. The whole landscape of Mondstadt was changed in the process. Exactamente, pero no tengo. Pero creo que cura mejor Bárbara. Supuestamente, por ejemplo, Kiki es el mejor curandero, la mejor curandera que existe. Pero el problema de Kiki es que te obligan a que Kiki sea tu DPS. Y Kiki, pues ya sabes, es de espadita chica. Prefiero tener a alguien más poderoso de DPS.
Yo actualmente estoy usando de DPS a este güey de Razor. Buenísimo Razor para DPS. The mountains of that age were replaced by the vast stretch of ocean we see today. Still, a mountain that high, drop it into the ocean and the summit still reaches just above the water's surface. So the place known as Pylos Peak in Leonard's day is today known. Sí, Razor la leche. As Musk Reef. ¿Sabes qué pasa con Razor? Que su super, ese que sale, el lobo gigante, se spamea muy rápido. O sea, se recarga muy rápido. Mira, estos son los personajes que tengo, Mati. Categoría de personajes, galería de personajes. Ok, tengo Tartaglia. Tartaglia, te voy a dar un análisis rápido de los que tengo. Tartaglia, la verdad Tartaglia no me está gustando ahorita. ¿Por qué? Porque te obligan a utilizar las dagas. Y si quieres hacer más daño con Tartaglia, tienes que lanzar esa flecha precisa para que crees como escudito que hace que te da un poco más de daño a los enemigos. Entonces, el problema es que hay un montón de enemigos alrededor de... O sea, en una actividad, pues no te da chance de lanzar esa flecha. O tienes que estar bien lejos y eso te hace perder el impulso dentro de una batalla. Entonces, pues ahorita como lo estoy probando, pues sí lo uso, pero con las dagas nada más. O sea, ahorita inicio la batalla con Tartaglia con una flecha de esas antes de que se pongan locos los enemigos. Y ya le sigo dando con las daguitas. Y rápidamente ya me voy cambiando de personajes hasta que se carga la super, porque la super de Tartaglia está buena. Tiene dos tipos de super. La super del arco es una que le pone el escudo ese a los enemigos, que hace que tengan más daño. Es con el arco. Y con la daga es una de puros DPS. Lanza así un super rayo de agua que destroza todo. Y pues básicamente es el famoso Tartaglia. La verdad, voy a probarlo un tiempo más, lo voy a subir un poco más. Y creo que me va a gustar más Xiangling que viene la próxima temporada, aparentemente. Diona ya la probé, pero en lo que es en la muestra esa que dan, creo que me gusta más que Tartaglia, la verdad. Pero no la tengo tuneada, no lo estoy usando ahorita en el juego normal. Estos son los que no tengo. El Kiki. La Kiki, perdón. La Kiki, ya te digo, tienes que hacer DPS con ella, si no, ni curas ni haces nada. Si la bolita esa que produce para curación te permitieran usarla con los otros personajes, sería lo máximo tener a Kiki en el equipo. El problema es que no funciona ese Kiki. Chongyun, que hay de hielo, al menos de los que tengo. De hecho creo que el mejor de hielo de todos. Hace DPS, se le carga rapidísimo su super, se le carga rápido su R2. Una maravilla este muchacho. Noel es perfecta. Noel es perfecta para DPS. Aparte que su super creo que es una de las más devastadoras del juego. El problema de Noel es que es de piedra, el elemento de piedra. Y pues no causa reacciones químicas. No sé cómo yo tengo. ¿A quién tienes Mati? El Bene no tengo, pero sé que es de curación y es de fuego. A mí me faltan personajes de fuego.
Me gustaría más de fuegos. Fishl, yo estoy encantado con Fishl, la verdad. Eso que puedas soltar al cuervo es maravilloso. Aparte de que su super hace un montón de daño. Ningguang no la tengo optimizada, nada más por eso no la estoy usando. Y porque también es elemento de piedra. No es reactivo el elemento. Pero sí me gustaría utilizarlo un poco más, pero sí le tengo que meter más caña a su configuración. El Shangyui la verdad, no sé muy bien cómo pelea, pero no es famoso por sus pleitos. Cuando me salga, yo creo que sí me va a salir. Me va a servir más para hacer para la alquimia, tiene una capacidad con la alquimia muy buena. Esta de plano descartada, creo que el peor. Se me hace hasta peor que Amber. La verdad, mismo Amber sirve para prender velas. Su ataque principal es. Para que haga daño su ataque principal a esta mujer, tienes que ser demasiado preciso y todo. Y en medio de la batalla no puede estar con demasiada precisión, la verdad. Xiangling es de mis mejores personajes. De hecho, si me fastidio Tartaglia, voy a meter a Xiangling otra vez en mi equipo, porque eso que deja saludcito es maravilloso. Y aparte su super la puedes compartir con los demás personajes. Activa la super y te pones a rasos y te puedes dar hostias directo. ¿Entiendes? Es una maravilla. Ahora Barbarita no la cambio por nadie. Hasta ahorita no la cambio. Y no sé si me sale Jan. Creo que cura más todavía Bárbara. Porque el chiste de Bárbara es eso, que aprietas R2 y te cambias de personaje y sigues curando. No necesitas tenerla presencial. Es lo mismo que Kiki. Jan es lo mismo que Kiki. Tienes que tenerlos presenciales para que funcionen. Lisa tarda mucho en espapear sus poderes, por eso no me gusta. Me gusta porque hace magia. La magia siempre trabaja en gran área y en gran distancia. Así que si no tardara tanto en invocar, sí me gustaría. Kaella sí es como Amber, los dos son muy parecidos. Son demasiado situacionales. Kaella me sirve nada más para enfriar el agua y poder caminar sobre el agua. Más que nada por eso me sirve. Y Amber me sirve para prender las velitas. Ahora de los que no tengo, el Clean me hubiera encantado tenerlo, pero se me echó a perder mi Play 4 en el tiempo que estuvo su banner y no la pude farmear. Pero sí me hubiera gustado. Tal vez me hubiera gustado hasta más que Diluc, porque deja el daño más constante. El Diluc pues está bueno si lo tuviera. Me gustaría probarlo. Todo el mundo habla del Diluc. Ahora este 20 yo creo que es el más poderoso de todo el juego. ¿Por qué? Porque esa super que tiene, es épica. Super. Te combina, o sea, lo que estés, cualquier tipo de reacción que tenga, jala a todos los enemigos. O sea, ya sabes que es 20. 20 es 20. En poder, yo creo que 20 es el mejor support que existe en poder. Keqing en DPS, me hablan muy bien de Keqing. Espero que me salga. Esta es la que más me gustaría. De todos los que me faltan, o Keqing o 20. Pero 20, quién sabe hasta cuándo va a regresar su banner. Keqing, yo creo que voy a seguirle tirando al gacha. Eso, el que no tiene personajes. A ver si me sale. Siento que me podría servir hasta mejor de DPS que Razor. La mona no tengo idea. La verdad creo que es medio regular, según lo que he oído. La Jim, pues me gustaría probar eso de la curación que tiene. Y la Sacarosa sería como un mini 20. Seguro entiendo.
Ojalá y me salga. Veo que en este evento están hablando mucho de Sacarosa. Vamos a ver si te la dan o algo. A ver, Mati. Yo tengo... Ok, tienes a Chongyun, a Noel, a Fishl, a Beidou, a Shanling y a Bárbara. Ah, tienes a Sacarosa, macho. 20 es muy... Sí, no, 20 es lo máximo. Sí, por poco te digo uno de los mejores. El 20. Yo creo que el 20 combinado con cualquier elemento, wow. Es devastador, 20 desde, aunque no tengas constelaciones, es lo máximo. Ojalá me saliera algún día. No tengo ninguno, o sea, lo más cercano que me podría salir a 20 es la Sacarosa. Porque igual te junta a los enemigos. Pero wow, 20 es 20. Ahora en DPS me interesa mucho Keqing. Y de Diluc lo que me interesa es el daño de fuego que tiene. No tanto el daño de la espada, del Claymore. El fuego veo que hace fuego constante. 20 creo que no volverá a salir. No, yo creo que sí, Mati. De hecho ya avisó mi hoyo que cada banner los van a estar reciclando. Es más, el progreso. Si por ejemplo ahorita si le estás tirando al banner de Tartaglia, las tiradas que si no te ha salido, las tiradas que te falten se te van a sumar la próxima vez que vuelva a salir el banner de Tartaglia, ¿me entiendes? Te lo digo porque he jugado muchos otros gachas. Y la verdad, el gachapón que hay ahorita, veo que son 3 nada más, ¿me entiendes? Hay el de Tartaglia, el de las armas y este otro. Si te metes a Honkai Impact, que es el otro juego de mi hoyo, allá tienen fácil, wow, como 6 gachapones distintos. Uno es el de las estigmatas y el otro es el de las valquirias. Me imagino que algo así van a empezar a hacer estos chavos, porque es lo que dijeron, que el avance que tiene cada maquinita de estos, cada gachapón distinto, se queda en el mismo personaje. Por ejemplo, si a ti no te había salido 20 en el pasado y le llegaste a 40, 50, 60 y no te salió, la próxima vez que regrese 20, sigues con el mismo contador. O sea, el contador no es en el mismo de personaje, en el mismo slot, sino en el mismo banner específico. Igual de Tartaglia, si no hubiera salido, ahorita ya no le voy a tirar más a este de Tartaglia porque ya tengo todos los personajes de este banner. Ahorita el que le quiero tirar es a este otro. De hecho vamos a echar una tirada ya que estamos por acá. Ojalá y me salga Keqing eso porque la quiero DPS, pero urgente. Azul, po. You know, Can't believe this shit. Can't believe. A Keqing quiero de acá y la mona para probar. Y ¿cómo se llama? Y así básicamente, o sea, así te puede salir cualquiera. A ver, Mati. Sí, Dialogue es súper poderoso. Si pones buenos artefactos y una buena espada, Dialogue es muy poderoso. Exacto. De hecho, la temporada pasada trajeron la ¿cómo se llama? La espada exótica de este güey, de Diluc. Acá el que ya tengo de exóticos es el exótico de este güey. De Tartaglia es el mejor arco del juego. Es el ideal para el juego, para Tartaglia.
El problema es que te piden unos objetos para mejorarlo bien sabrosos, así que pues tampoco está muy tirado la pena mejorarlo. Esto les da a ser bueno este güey. Cuando aparece el encuentro, lanzas flechazo, le das al primer güey y te puedes dar hostias. Te puedes dar con los trancados. Cambia Fishl. Cambia la barbarita para las curaciones. Y ya termino rompiendo hostias con este güey. Sí, porque te digo que 20 creo que no volverá a salir. Dale con mi... Yo voy a intentar conseguir protogemas para usar deseos. A mí me encantaría comprar, pero no hay lana, chao. Lo malo de Latinoamérica, nunca hay lana en Latinoamérica. No, aparte de que acabo de conseguir el Black Desert. De hecho, ya empecé a ¿cómo se llama? A transmitir el Black Desert. Estoy probándolo. Muy bueno ese juego también. Es como es un poco mucho más. No un poco. En sus dinámicas. Está más diseñado para PC. Mira hasta el chinito este. Oh. So, this is Pylos Peak. Not much to show for itself now, eh? Looks like someone beat us here. Is this like a popular tourist spot? Ah, it's you! Ese güey se me hace que va a hacer un daño buenísimo cuando lo saquen. Es de Inazuma, el área japonesa. ¿Cómo encontraste este lugar? Look at the state he's in. Was he in that dream just now? He managed to extricate himself from the dream on his own strength? How is that possible? Ahorita lo mejor para conseguir las protogemas es el evento este mismo. Entre las misioncitas que te dan y todo, para protogemas está re bueno. Ya estoy ahorita tuneándome más que nada para entrar al abismo, para tirar unas buenas hostias. Allá te dan un montón de protogemas. Allá sí me va a servir el chichi para tener el segundo equipo como curandero. Como curandera. Que ustedes sean los incompetentes no quiere decir que yo también lo sea. We knew it! This was all a dirty trick by the Fatui! Save it! No more fun and games for me today. I'll come for you when I'm good and ready. Sí, no hay lana, chao. Muchas veces lana me compro, me vuelvo un vallenato. You entered the dream they've all been having, didn't you? How much do you know about Leonard? Leonard? Who's Leonard? Whatever. I have bigger fish to fry. I've discovered something far more important. What? The stars. The sky. It's all a gigantic hoax. The stars are a lie. What are you talking about? Is this some kind of astrological debate between you and Mona? Because if so, surely you can come up with a better argument than the stars are a lie. Seriously, who's gonna fall for that one when you can just lift your head up at night and see them up there twinkling away? Oh, you are so naive, it kills me. Still, can't really blame you. After all, I used to believe the same thing myself. A few moments ago, you mean... Look, I really don't have the time to do this right now. What was the jester thinking?
He must have had some inkling of what we might discover on this mission. Would it really have been so difficult to give me a little forewarning? Or maybe he just wanted to give me a fright. Time for me to go out and find the truth. So long, suckers. Can you believe that guy? He calls us suckers and then he just trots off. No one disrespects me. No one! Ay, sí, vamos a usarlo. Time to show them what you get when you cross world-class genius with pure, unadulterated rage. Ah, está re buena esta. Así sí me gusta usar algo. Ah, mira, los dos inmovilizados. Wow, you fought so fiercely. Told you. That's what happens when you disrespect me. Buenísimo la mona. Primera vez que la uso. Y no he probado la super. You bet I am. Paimon, you agree too, right? Did I show those Fatui who's boss or what? Sure did. Without you here, those guys would have caused us a whole lot more trouble. See? Bag. He seemed genuinely shaken, though. I don't think he was lying. I was always taught to talk about the false sky during astrological readings. Could there be more to such phrases than I have been led to believe? I digress. Come on, let's finish the job we came to do. Whoa! This must be the core. It looks totally different from all the other meteorites. It's way more shiny. This stone harbors an unbelievable amount of elemental energy and human desire. It's the core, all right? Yes. Otherwise, the victims will never wake up. This core is the root cause of everything that has happened. Do it. With ropes, we can scale mountains. With boats, we can sail the seas. By age 40, I had conquered every last domain. Pylos Peak alone defeated me. As an adventurer, and well, maybe in other ways too. Now, I am approaching the end of my life. Many times I have sat and stared up at that peak as the boundless snow slowly engulfed me. It is a beast without weakness, the merciless face of the world. It fills me with fear. And when an adventurer loses courage, they can no longer climb mountains. My mountaineering tools. Where our legs cannot take us, maybe our tools can. And when tools fail us, perhaps wings can carry us instead. My dear friend, I leave you my designs for the wings of incompletion. Against the unknown, humanity stands as one. To be alive is to seek, to set foot in every place that the eye can see. I have little time remaining, though the wind has not yet come for my soul. But between us and your children, students, and friends, I believe that someone will reach that place at last. Wow. Well, that was unexpected.
would have thought that human will can survive in the skies for millennia on end? Astrology really is an incredible thing. What makes you say that? The ability to communicate with the stars can give you access to all the secrets from throughout human history. Though, of course, very few astrologists ever reach that level. What's with the formal tone all of a sudden? And speaking of formal tone, what is the deal with that girl, Fishl? She's a curious one. Paimon thinks so too. She's so... how to put this? Yeah. Although, if you think about it, seems she was right all along. Is she one of these people who uses the wrong method but still gets the right answer? You may well be right. Even so, Paimon thinks that the most surprising thing of all was how Pylos Peak turned into a teeny tiny little island. A mountain of yesteryear now sits as an island in the sea. Almost anyone from Mondstadt could reach it now, just by jumping in a boat. In other words, everyone can climb Pylos Peak now. Do you think Leonard would be happy about it? The situation with Pylos Peak might be a bit of a shock. But now, with the help of the Animal Archon, the people of Mondstadt are able to glide. With wings, people can travel further and higher than ever before and explore new and unknown places. The victims should finally start waking up now that we've dealt with the core. And we have finally finished our commission from the Adventurers Guild. Continuará. Cool. Ya se gastó el evento. Pero dicen que sigue activo hasta el día 20. Ya están todas las misiones principales. Ya estamos a la Fishl. ¿Qué más? Tienda del evento. La tienda es solo la mora. Y unos mineralitos acá. La mora nada más. No, son unas vainas de esas. Bueno chicos, voy a cerrar la transmisión un momentito porque este video lo voy a mandar a YouTube. Igual en su canal Lutic, si que gustan verlo por allá. Saludos y que estén bien.